El calor del agua envolvía mi cuerpo mientras la noche avanzaba silenciosa. El vapor ascendía como un velo translúcido, y el sonido del agua burbujeante ahogaba el lejano murmullo de las ramas, moviéndose con el viento. Había estado sentado en el jacuzzi durante 1 hora, tratando de despejar mi mente después de semanas agotadoras en el trabajo. El jardín de la casa de mis padres, iluminado por tenues luces de patio, me ofrecía esa paz que había anhelado. Era nuestra reunión familiar anual. Los tíos, primos y abuelos se habían dispersado tras la cena, algunos al calor del salón y otros a las habitaciones de invitados. Yo había optado por escapar al jardín, buscando el aislamiento que tanto disfrutaba. El crujido de la puerta corrediza me sacó de mi ensimismamiento. Giré la cabeza, sorprendido de ver a Eric, mi primo. No lo había visto en años. Su figura, mucho más alta y definida que la que recordaba de nuestra adolescencia, se recortaba contra la luz cálida de la casa. Llevaba un bañador y una camiseta ligera que marcaba su torso firme. Su cabello, siempre ligeramente desordenado, parecía aún más atractivo bajo la luz tenue. ¿Te molesto?, preguntó con una sonrisa que me desarmó. Tenía esa mezcla de confianza y calidez que siempre había sido su sello. La voz grave que acompañaba su tono casual era como un eco familiar, un recordatorio de todas las noches de verano que pasamos jugando en la infancia. En absoluto. De hecho, pensé que todos estaban dormidos, respondí, acomodándome un poco para dejar espacio en el jacuzzi. Él dejó su camiseta en una de las sillas cercanas y se acercó, deslizándose con cuidado al agua. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando su piel cálida y mojada rozó la mía brevemente al entrar. Se recostó, dejando escapar un suspiro que parecía cargar con tanto agotamiento como el mío. «Ha sido una noche larga», comentó, cerrando los ojos. «Es raro estar aquí de nuevo después de tanto tiempo». «Lo sé», respondí, sintiendo la tensión en su voz. «¿Hace cuánto que no venías a las reuniones familiares?» «5 años». «Algo así», murmuró, y sus ojos se abrieron lentamente para encontrarse con los míos. La intensidad de su mirada me atrapó, más profunda de lo que esperaba, y me encontré sin palabras por un instante. El silencio que siguió no era incómodo, pero sí lleno de algo más, algo que no podía definir. Sus movimientos relajados contrastaban con la manera en que sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la superficie del agua. Había algo contenido en su expresión, como si estuviera a punto de decir algo pero se lo guardara. «¿Por qué te alejaste tanto de la familia?», me atreví a preguntar. Siempre había sido un tema delicado, pero la noche parecía prestarse para conversaciones que normalmente no tendrían lugar. Él suspiró, inclinando la cabeza hacia Stas y dejando que el agua le acariciara la nuca. «No es algo fácil de explicar», dijo, su voz ahora más baja. «A veces necesitas espacio para entenderte a ti mismo». Había una pausa cargada de significado en sus palabras. Sentí que había algo más, algo que no estaba dispuesto a compartir del todo. Pero antes de que pudiera responder, se inclinó hacia adelante, sus codos descansando en las rodillas mientras me miraba con una mezcla de vulnerabilidad y algo más que no podía identificar. Algo que hizo que mi respiración se acelerara. «¿Sabes?», comenzó, su tono más íntimo ahora. «Siempre me sentí más cómodo contigo que con cualquier otro en la familia». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Mi corazón latió con fuerza mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada. No era solo lo que dijo, sino la forma en que lo hizo. Su mirada fija, el ligero rubor en sus mejillas. Había una cercanía en el momento que iba más allá de lo que había imaginado. «Eso es, un gran cumplido», respondí con una sonrisa nerviosa. Pero incluso mientras intentaba aligerar la tensión con humor, sentí que algo había cambiado. Algo había pasado entre nosotros, algo que no podía ignorar. El silencio volvió a caer, pero esta vez su proximidad lo hizo más pesado, más denso.
El sonido de nuestras respiraciones se mezclaba con el burbujeo del agua, y aunque no dijimos nada más, cada gesto, cada movimiento parecía hablar por sí mismo. La noche avanzaba, y por un momento todo el mundo se redujo a este pequeño rincón del jardín, donde Eric y yo compartíamos un espacio que se sentía cada vez más íntimo. Había una chispa en el aire, algo que ambos parecíamos sentir, pero que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. La noche se había hecho más densa, el jardín sumido en un silencio que solo era roto por el sonido constante del jacuzzi y algún ocasional murmullo del viento entre las hojas. Eric y yo nos habíamos quedado callados, y aunque no parecía incómodo, había algo en el aire que resultaba ineludible. Sentía su presencia demasiado cerca, el calor de su cuerpo aumentando la temperatura del agua de forma casi metafórica. Mi piel parecía hipersensible, cada movimiento suyo resonando como una onda en el agua y en mi interior. Recuerdo cuando solíamos quedarnos despiertos toda la noche hablando en el porche de tu casa, dijo finalmente, con una sonrisa ladeada que desarmaba cualquier intento de mantenerme distante. Sus ojos se encontraron con los míos, brillantes a pesar de la penumbra. Siempre fuiste el único que realmente me escuchaba. Eso era mutuo, respondí, intentando mantener la voz relajada, pero sintiendo un leve temblor en las palabras. Solíamos hablar de todo, de cosas que ninguno de nosotros se atrevía a compartir con nadie más. Sí. Su voz se suavizó y su expresión cambió, tornándose más seria. Y algunas de esas cosas aún me persiguen. Fruncí el ceño ligeramente, queriendo indagar más, pero sin querer presionar. Era raro ver a Eric con esa vulnerabilidad tan palpable, como si algo dentro de él estuviera buscando escapar. Me incliné un poco hacia adelante, mi instinto de protegerlo superando cualquier otra sensación. ¿Quieres hablar de eso? Mi voz fue más suave de lo que esperaba, y me sorprendió sentir cómo mis propias emociones comenzaban a entrelazarse con las suyas. Él se rió suavemente, sin alegría, y sacudió la cabeza. No creo que ahora sea el momento adecuado, dijo, pero sus ojos no abandonaron los míos. Aunque contigo, siempre siento que podría decirlo todo. El peso de sus palabras cayó entre nosotros como una piedra en el agua, creando ondas invisibles que se extendían a través de la conexión que parecía volverse más intensa con cada segundo. Tragué saliva, mi mente intentando descifrar lo que realmente significaba aquello, mientras mi cuerpo reaccionaba a su cercanía de maneras que no estaba preparado para admitir. Eric, comencé, pero él alzó una mano, interrumpiéndome suavemente. No tienes que decir nada, murmuró. Su voz era baja, íntima, como si el mundo más allá del jacuzzi no existiera. Solo quería que lo supieras. Siempre fuiste especial para mí. Mi respiración se detuvo por un momento. Había algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que sus ojos se mantenían fijos en los míos, que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Mi mente gritaba advertencias, recordándome que éramos familia, que esto no tenía sentido. Pero mi cuerpo parecía ignorar completamente esas señales, centrándose en la intensidad de su mirada, en la forma en que el agua parecía amplificar cada pequeño movimiento suyo. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Ninguno de los dos se movía, y sin embargo, la tensión entre nosotros parecía tan tangible como el vapor que ascendía desde el agua. Sentí que debía decir algo, pero cualquier palabra que me viniera a la mente parecía insuficiente. Entonces, Eric se inclinó hacia atrás, dejando escapar un largo suspiro. Sus ojos se desviaron hacia el cielo, como si buscara algo entre las estrellas. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, dijo, su voz más baja ahora, casi un susurro. Si no hubiéramos tenido que crecer tan rápido, si hubiéramos tenido más tiempo para entendernos a nosotros mismos. Lo que importa es que estamos aquí ahora,
respondí, sin pensar. Y que aún podemos intentar entendernos. Eric giró la cabeza hacia mí, su expresión indescifrable. Eso suena bien, murmuró. Me gusta cómo lo dices. El momento se alargó, cada segundo aumentando la tensión que parecía haberse instalado entre nosotros. Mis manos estaban debajo del agua, los dedos jugando nerviosamente con el borde del asiento. Quería decir algo, cualquier cosa que rompiera aquel silencio que se había vuelto casi insoportable, pero no encontraba las palabras. Finalmente, fue Eric quien rompió el hechizo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y algo más que no pude identificar. ¿Te acuerdas de esa vez que nos quedamos atrapados bajo la lluvia cuando éramos niños? Preguntó, su tono más ligero ahora, como si intentara cambiar el curso de la conversación. ¿Cómo olvidarlo? Respondí, aliviado por el cambio de tema, aunque una parte de mí lamentaba que no continuara con lo que parecía estar a punto de decir. Estábamos empapados y nos escondimos en ese viejo cobertizo hasta que dejó de llover. Exacto. Una sonrisa volvió a curvar sus labios, aunque todavía había algo en su mirada que no terminaba de desaparecer. Nunca se lo dijimos a nadie, ¿verdad? Fue nuestro pequeño secreto. La palabra secreto parecía cargar de nuevo el ambiente, llevándonos de vuelta a ese espacio extraño e íntimo en el que nos encontrábamos antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, aunque no tenía frío. Siempre hemos sido buenos guardando secretos, murmuré, apenas consciente de mis propias palabras. Eric me miró, y por un instante parecía que iba a decir algo más. Pero antes de que pudiera, se inclinó hacia atrás, cerrando los ojos y dejando que el silencio volviera a llenar el espacio. Su proximidad seguía siendo abrumadora, pero ahora había algo más. Una expectativa, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que ninguno de los dos sabía cómo detener. El agua seguía burbujeando a nuestro alrededor, pero ya no era un sonido relajante. Era como un telón de fondo, marcando el ritmo de algo que crecía entre nosotros, algo que ambos parecíamos sentir, pero que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. La noche continuaba, y aunque no se dijeron más palabras, el peso de aquel momento quedó suspendido en el aire, inmutable y definitivo. El tiempo en el jacuzzi parecía detenerse, y sin embargo, cada segundo que pasaba aumentaba la tensión que flotaba en el aire entre nosotros. Eric se recostó, sus brazos extendidos sobre el borde del agua, y aunque parecía relajado, había una intensidad en su mirada que traicionaba cualquier intento de fingir indiferencia. Sentía su presencia tan cercana que mi propio espacio parecía haberse reducido, comprimido en torno a la sensación de su cuerpo tan próximo al mío. ¿Qué pensabas de mí cuando éramos adolescentes? Preguntó de repente, rompiendo el silencio con una pregunta que me dejó atónito. Su tono era casual, pero la forma en que sus ojos me estudiaban indicaba que esperaba algo más que una respuesta superficial. ¿Qué? Respondí, con un nerviosismo que no pude ocultar del todo. Eric, no sé, éramos niños. Siempre pensé que eras, bueno, divertido, alguien en quien podía confiar. ¿Solo eso? Insistió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su mirada era penetrante, casi desafiante, como si buscara algo en mis palabras, o tal vez en mi expresión. Sí, solo eso, mentí, apartando la mirada para evitar el escrutinio de sus ojos. Pero incluso mientras lo decía, podía sentir el calor subiendo por mi cuello. Recordé las veces que lo observé en silencio durante aquellos veranos en los que pasábamos semanas juntos, sintiendo una confusión que en ese entonces no sabía cómo nombrar. Nunca lo había reconocido, ni siquiera para mí mismo. Pero ahora, bajo el velo de la oscuridad y el calor del agua, esos recuerdos parecían cobrar vida de una manera inquietante. ¿Seguro? Murmuró Eric, y había algo en su tono que me hizo girar la cabeza hacia él. Su sonrisa era suave, casi juguetona,
pero la intensidad en sus ojos hablaba de algo más, algo que no estaba seguro de querer enfrentar. ¿Por qué preguntas eso ahora? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, una reacción defensiva que no podía controlar. Pero él no se inmutó. De hecho, parecía disfrutar de mi incomodidad. Porque siempre me pregunté qué pensabas de mí, dijo, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. Tú eras diferente. No eras como los demás primos, siempre tan preocupados por encajar. Contigo siempre era fácil, ¿sabes? No tenía que fingir. Sentí mi corazón latir con fuerza ante sus palabras. Había algo en ellas que resonaba profundamente, pero no quería seguir por ese camino. No confiaba en mi capacidad para manejar lo que podría descubrir si lo hacía. Yo también me sentía cómodo contigo, respondí finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Supongo que por eso siempre estábamos juntos. Exacto, dijo Eric, asintiendo como si acabara de confirmar algo importante, pero no añadió nada más, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros, cargadas de significado. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor del agua. Había algo en la manera en que me miraba, una mezcla de nostalgia y algo más que no podía identificar, o tal vez no quería identificarlo. Desvié la mirada hacia las luces que colgaban sobre el jardín, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera él. Pero no podía ignorar su presencia, ni el hecho de que algo había cambiado entre nosotros esa noche. ¿Recuerdas cuando fuimos al lago con los demás? Preguntó Eric, su voz más suave ahora. Aquel verano en el que pasamos más tiempo juntos que nunca. Asentí, recordando vívidamente ese verano. Sí, creo que fue la última vez que toda la familia estuvo junta. Fue uno de los mejores veranos de mi vida, confesó, y había una vulnerabilidad en su tono que me hizo volver a mirarlo. No sé si alguna vez te lo dije, pero esos días que pasábamos en el lago, hablando hasta tarde, jugando como si el mundo no existiera, fueron importantes para mí. Me ayudaron a sobrellevar cosas que no podía compartir con nadie más. Sentí que mi pecho se apretaba al escucharlo. Había algo en su sinceridad que me desarmaba completamente. No sabía qué significaba tanto para ti, admití. Para mí también fue especial. Siempre supe que podía contar contigo. Eric me sostuvo la mirada, y el silencio que siguió fue tan cargado como sus palabras. Quería decir algo más, pero no sabía qué. Todo lo que podía sentir era el latido acelerado de mi corazón, el peso de su mirada sobre mí y la creciente sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. De repente, Eric se levantó ligeramente, dejando que el agua cayera en cascada por su pecho. «Necesito algo de beber», dijo, rompiendo el momento con una sonrisa casual que parecía un escudo. «¿Quieres algo?» «Claro», respondí, agradecido por la oportunidad de recuperar el control de mis pensamientos. «Lo que tengas está bien». Eric salió del jacuzzi, su figura recortándose contra la luz de la casa. Lo observé mientras desaparecía en el interior, y me sorprendí a mí mismo admirando la forma en que se movía, con una confianza que siempre había envidiado. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era mi primo, me recordé. Esto no tenía sentido. El tiempo que estuvo ausente se sintió como una eternidad. La noche parecía más fría sin él cerca, y no podía evitar preguntarme qué estaba pensando. Cuando finalmente regresó, llevaba 2 botellas de cerveza y una sonrisa que, de alguna manera, parecía más brillante que antes. «Espero que te guste esto», dijo, entregándome una botella mientras se sumergía de nuevo en el agua. «Es lo único decente que encontré». «Gracias», murmuré, tomando un sorbo mientras intentaba evitar su mirada. Pero él no me lo ponía fácil. Sus ojos seguían fijos en mí, como si intentara descifrar algo que aún no había dicho. «¿Sabes?», comenzó, su voz más baja ahora. «Me alegra haber venido esta vez. No estaba seguro de que lo haría, pero
Necesitaba verte. Mis dedos se tensaron alrededor de la botella. ¿Por qué? Pregunté, mi voz casi un susurro. Porque hay cosas que nunca dije, respondió, y la intensidad en su tono hizo que mi corazón se acelerara. Y esta vez no quiero quedarme con ellas guardadas. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante el mundo pareció detenerse. Había algo en su mirada que me atraía, algo que me hacía imposible mirar hacia otro lado. No sabía qué iba a decir, pero podía sentir que sus palabras cambiarían todo. El aire a nuestro alrededor parecía cargado. El sonido del agua burbujeando bajo nuestros cuerpos casi se desvanecía en el fondo. Eric sostenía mi mirada con una intensidad que me desarmaba. Su expresión era seria, como si estuviera preparándose para cruzar un límite que había evitado toda la noche. Mis dedos se apretaron contra la botella de cerveza que sostenía, mi mente atrapada entre la expectativa y el miedo a lo que estaba a punto de decir. «Hay algo que he estado guardando desde hace mucho tiempo», comenzó, su voz baja pero firme. Su mirada no vacilaba, como si quisiera asegurarse de que no pudiera escapar de lo que estaba a punto de revelar. Algo que siempre he sentido, pero que nunca supe cómo expresar. Tragué saliva, sintiendo que mi respiración se volvía irregular. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Todo mi cuerpo estaba tenso, anticipando sus palabras mientras mi mente luchaba por comprender hacia dónde nos dirigíamos. Eric se inclinó ligeramente hacia adelante, sus codos descansando en las rodillas, sus ojos nunca dejando los míos. «Siempre hubo algo diferente contigo», continuó, su tono más suave ahora. «Desde que éramos niños, siempre sentí una conexión contigo que no tenía con nadie más. Al principio pensé que era solo porque éramos cercanos, porque compartíamos tanto. Pero luego, cuando crecimos, me di cuenta de que era más que eso». Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Las palabras de Eric resonaban en mi cabeza, cada una cayendo como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas que se extendían hacia lo desconocido. Quería decir algo, cualquier cosa que aliviara la tensión que crecía entre nosotros, pero estaba paralizado. «Por eso me alejé», confesó, su voz temblando ligeramente. No sabía cómo manejarlo, no sabía si era algo que podía aceptar, algo que tú podrías entender. Así que me fui, intenté dejarlo atrás, pero nunca lo hice. «Eric», susurré, finalmente encontrando mi voz, aunque no sabía qué decir. Mi mente estaba llena de preguntas, de emociones contradictorias que me dejaban aturdido. «Por favor, déjame terminar», dijo, levantando una mano como para detener cualquier objeción que pudiera tener. «Necesito decir esto, necesito que lo sepas, aunque no sientas lo mismo. Necesito que entiendas por qué estoy aquí». Asentí, incapaz de hacer otra cosa. Mi pecho estaba apretado, mis emociones al borde de desbordarse mientras Eric continuaba. «Siempre me pregunté qué habría pasado si hubiera sido honesto contigo desde el principio», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Si te hubiera dicho cómo me sentía, si hubiera tenido el valor de enfrentar lo que significabas para mí». Sus palabras eran como un puñetazo al estómago, derribando cualquier barrera que hubiera construido para protegerme de la verdad que había evitado durante años, porque, en lo más profundo de mí, sabía que había algo entre nosotros, algo que siempre había estado ahí, latente, esperando el momento adecuado para emerger. «Eric, yo...» comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mi mente estaba en caos, tratando de reconciliar lo que acababa de escuchar con lo que siempre había creído. Pero incluso mientras luchaba con ello, no podía ignorar la calidez que se extendía por mi pecho, el reconocimiento tácito de que sus sentimientos no eran tan ajenos a los míos como había querido creer. «No tienes que decir nada», dijo rápidamente, su voz más suave ahora. «No espero nada de ti. Solo quería ser honesto,
Por primera vez en mi vida, quería ser honesto contigo. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Mi mente estaba llena de pensamientos, recuerdos de todos los momentos que habíamos compartido, todos los gestos y miradas que ahora parecían cargados de un significado que nunca antes había reconocido. Sentí un torbellino de emociones, confusión, miedo, pero también algo más, algo que no quería admitir, pero que era imposible ignorar. Finalmente, respiré hondo y encontré las palabras que había estado buscando. Eric, esto es mucho para asimilar, dije, mi voz temblando ligeramente. No sé qué decir, no sé cómo procesarlo. Lo sé, respondió, y aunque su voz era tranquila, pude ver la tensión en sus ojos, la incertidumbre de lo que vendría después. No esperaba que fuera fácil. Solo necesitaba sacarlo, necesitaba que lo supieras. No estoy seguro de qué siento, continué, tratando de ser honesto aunque mis propias emociones fueran un misterio para mí. Pero sé que siempre me he sentido más cercano a ti que a nadie más, y sé que ahora mismo no quiero que esto termine. Eric me miró, y en su rostro vi una mezcla de alivio y algo que parecía esperanza. Eso es suficiente para mí, dijo, su voz apenas un susurro. Eso es todo lo que necesito. El momento que siguió fue tan cargado que apenas podía respirar. Eric se inclinó ligeramente hacia mí, su mirada fija en la mía, y aunque no dijo nada, su intención era clara. El espacio entre nosotros parecía encogerse, y antes de que pudiera detenerme, sentí su mano rozar la mía bajo el agua. Su toque fue suave, casi tentativo, pero fue suficiente para enviar una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. No me aparté. No podía. Había algo en ese momento, algo que parecía inevitable, como si todo nos hubiera llevado hasta aquí. Y aunque mi mente seguía luchando, mi cuerpo ya había tomado la decisión. Eric se acercó más, y antes de que pudiera detenerlo, sus labios rozaron los míos en un beso, que fue tan suave como inesperado. Sentí un fuego encenderse dentro de mí, un calor que se extendía por todo mi ser mientras nuestras bocas se encontraban. Era como si todo lo que había reprimido, todo lo que había negado, finalmente hubiera encontrado su salida. El beso duró solo un momento, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestros ojos fijos el uno en el otro, mientras el peso de lo que acababa de suceder se asentaba entre nosotros. Lo siento, murmuró Eric, apartándose ligeramente, su rostro enrojecido mientras evitaba mi mirada. No debería haber hecho eso. Fue un error. No fue un error, dije, antes de que pudiera detenerme. Mis palabras parecieron sorprenderlo tanto como a mí, pero una vez dichas, no podía retirarlas. No sé qué significa esto, Eric, pero sé que no fue un error. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era pesado, lleno de promesas no dichas y un entendimiento tácito de que nada volvería a ser igual. El silencio que nos envolvía, después de aquel primer beso, estaba cargado de una intensidad que nunca antes había experimentado. El mundo parecía haberse reducido al pequeño espacio que compartíamos en el jacuzzi, con el agua burbujeando a nuestro alrededor como un telón de fondo que apenas registraba en mi mente. La expresión de Eric era una mezcla de vulnerabilidad y expectativa, como si estuviera esperando mi reacción, mi veredicto sobre lo que acababa de ocurrir. Sentía mi corazón latiendo con fuerza. El eco de sus labios contra los míos aún ardía como una chispa que no podía apagar. Mi mente estaba inundada de pensamientos caóticos, preguntas sin respuesta, pero entre todo ese ruido, una certeza emergía lentamente. No podía ignorar lo que había sucedido. No quería ignorarlo. Eric, comencé, mi voz apenas un susurro. Esto no es algo que pueda explicar. No estoy seguro de cómo sentirme al respecto, pero sé que no quiero pretender que no pasó. Sus ojos se encontraron con los míos,
llenos de una emoción que me hizo sentir expuesto. Había esperanza en su mirada, pero también miedo, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. «Tampoco quiero fingir», dijo finalmente, su voz temblorosa, pero decidida. «He pasado demasiado tiempo fingiendo». Mis palabras parecían haberlo relajado, aunque la tensión entre nosotros seguía siendo palpable. No sabía qué hacer a continuación, pero Eric, siempre más decidido que yo, dio el siguiente paso. Lentamente, sin apartar la mirada de la mía, extendió una mano bajo el agua y la colocó sobre la mía. Su toque era cálido, reconfortante, pero también cargado de algo más, algo que enviaba una corriente eléctrica a través de mi piel. «No quiero que te sientas presionado», murmuró, sus dedos rozando los míos en un gesto que era a la vez tentativo y lleno de intención. «Pero necesitaba que supieras cómo me siento, lo que siempre he sentido». Asentí lentamente, sin apartar la mirada de él. Había algo en su honestidad que me desarmaba por completo, que hacía imposible negarme a enfrentar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. «No me siento presionado», respondí, y aunque mi voz era suave, la firmeza en mis palabras me sorprendió. «Me siento confundido, pero también curioso». La sombra de una sonrisa apareció en los labios de Eric, una sonrisa que era más suave, más íntima de lo que jamás había visto en él. «Curioso está bien», dijo, y había un matiz de alivio en su tono. «Podemos tomarnos nuestro tiempo, no hay prisa». Pero incluso mientras decía esas palabras, podía sentir que había algo contenido en él, algo que estaba luchando por salir a la superficie. Y aunque una parte de mí todavía estaba llena de dudas, otra parte, una que apenas comenzaba a reconocer, quería ver hacia dónde nos llevaba esto. El agua a nuestro alrededor parecía haberse vuelto más cálida, o tal vez era el calor que emanaba de nuestros cuerpos, de la proximidad que compartíamos. Eric no retiró su mano, y yo tampoco. De hecho, me encontré inclinándome ligeramente hacia él, como si algo más grande que yo me estuviera empujando hacia adelante. «Siempre me pregunté cómo sería estar aquí contigo», confesó Eric, su voz apenas un susurro. «No sabía si tendría el valor de decirte todo esto, pero ahora que lo he hecho, no quiero detenerme». «Entonces no te detengas», respondí, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Pero no me arrepentí. Había algo liberador en decirlo, en admitir que quería explorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Eric se movió más cerca. Sus ojos buscaban los míos como si buscara una confirmación final. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra mi piel, y cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, fue como si todo lo que había estado reprimiendo finalmente encontrara su salida. El beso fue más intenso esta vez, lleno de una urgencia que hacía que el aire pareciera más denso, más pesado. Sus manos encontraron mi rostro, sosteniéndolo con una suavidad que contrastaba con la pasión que se desbordaba entre nosotros. Sentí cómo mi cuerpo respondía instintivamente, mis manos encontrando su pecho bajo el agua, explorando el contorno firme de su piel. La barrera que había estado entre nosotros durante años se desmoronaba, y con cada toque, con cada susurro, sentía que el espacio entre nosotros se reducía hasta que no quedaba nada. Eric me guió con una confianza que me hizo sentir seguro, como si estuviera exactamente donde debía estar. «¿Estás bien?», susurró entre besos, su voz llena de preocupación genuina, incluso en medio de la intensidad del momento. «Sí», respondí, sin aliento pero sincero. «Más que bien». La noche parecía envolverse alrededor de nosotros, aislándonos del resto del mundo. Nada más existía aparte del calor de su cuerpo contra el mío, el sonido de nuestras respiraciones mezclándose con el agua burbujeante y la certeza de que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer.
pero tampoco quería deshacerla. Finalmente, cuando nuestras respiraciones se calmaron y el agua a nuestro alrededor pareció enfriarse, Eric me miró con una expresión que mezclaba emoción y vulnerabilidad. «Gracias», murmuró, y aunque sus palabras eran simples, el peso detrás de ellas era inmenso. «¿Por qué?», pregunté, mi voz suave mientras lo observaba. «Por no apartarte», dijo, una sonrisa tímida curvando sus labios. «Por darme una oportunidad, aunque no esté seguro de que sepa lo que estoy haciendo». «Estamos en el mismo barco», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Pero creo que vale la pena averiguarlo juntos». La noche avanzaba lentamente, y aunque sabíamos que el amanecer traería consigo preguntas y desafíos que aún no estábamos listos para enfrentar, en ese momento no importaba. En ese rincón del mundo, bajo las estrellas y el calor persistente del jacuzzi, habíamos encontrado algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar ir. Cuando finalmente salimos del agua, nuestras miradas se cruzaron una vez más, y sin necesidad de palabras, supe que lo que habíamos comenzado esa noche era solo el principio.